Bueno, good evening. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Y seguimos con Abraham Avinu, nuestro tata, nuestro patriarca Abraham Avinu, el primero que tiene el título Avinu. Son tres. Esta es una grabación de prueba, Boys, probando el pero él audio. es el primero. Por eso los Jajamim dicen sobre Abraham Avinu, Echad haya Abraham. Literalmente, Abraham fue uno. En su época, fue único. Él fue uno que se paró enfrente de todos. Y ahí también viene el término ha'ivri. Del otro lado. Todos estaban de un lado y él se puso en el otro lado. Y de a poquito empezaron a cruzar para el lado de él. Pero Echad también puede ser primero. Es el primero. Echad haya Abraham. Es que Abraham también fue el primero. El Rishon. Así que sabemos que en Echad hay dos sentidos. Hay Echad ve'ein sheni lo. Echad que no tiene un segundo. Echad que es como único, como Yahid. O Echad ve'sheni lo. Y en Abraham Avinu, el Echad de Abraham es en doble sentido. Primero fue el único. Cuando él empezó, fue uno que fue en contra del corriente, contra todos. Pero Echad también puede ser que es Echad frente del Sheni. Porque después viene Yitzhak y viene Jacob. Pero él es el primero. Y también en la tefilá todos los días, en el Amidah, sabemos que el primer berajá, decimos Baruch atah Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob. Mencionamos a las tres en el principio de la braja. Pero ¿cómo concluimos la braja? Baruch atah Hashem Magen Abraham. Porque Abraham es el fuente de todo. Abraham incluye a Yitzhak y Jacob. Así que seguimos acá el segundo parsha con Abraham Avinu. Y podemos decir que la diferencia entre Parashat Lech Lecha y Parashat Vayera, seguramente hay varias diferencias, pero vamos a empezar con uno que es obvio. Que en el primer parasha, en Lech Lecha, Abraham Avinu todavía no tenía el sello de Yid. No tenía el sello de Yid. No tenía el Brit Milá. Recién en el final de Parashat Lech Lecha, al final de todo, la Torah nos cuenta que Abraham Avinu a los 99 años fue ordenado por Hashem a hacer el Brit Milá. Y después de hacer el bris, empieza algo nuevo. Vayiró Elov Hashem be'Elohim Mamre. Vayiró Elov, dice el Targum, la traducción en arameo, Ve'idgal Eloi, y se reveló a Abraham Avinu. Ya Hashem habló y ordenó a Abraham Avinu al principio de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Abraham Lech Lecha. Pero no está el término y se reveló a él. Le dio un orden. La revelación que Abraham Avinu tiene la capacidad de aguantar este poderoso manifestación de divinidad que Hashem se revela a él, solo después del Brit Milá. Y ahí es cuando cambia el nombre. El nombre es un poco antes del Bris. Parshat Lech Lecha. Después del nombre, ahí es donde hace el bris. Justo ayer, sí. Correcto. Es para que puedan tener al hijo. Lo cambió los nombres.
como Abraham y Sara juntos no tenían hijos, Hashem le dijo, le voy a agregar una fuerza especial a través de agregar letras a su nombre. En el caso de Abraham agregó, en el caso de Sara cambió. Sarai cambió a Sara. Ahora vamos a hacer un paréntesis y voy a compartir con ustedes una historia de bris que escuché ayer de un yudí argentino que vive hace mucho en Israel y que él se dedica todo el tiempo a buscar yudim que tienen que hacer bris y no hicieron todavía y convencerlos a hacer brit milá, y él organiza todo para que facilitar. Se llama Yaakov Yoshua Tawil, a Cohen, un conocido. Cuando yo me mudé acá hace muchos años, él vivía acá todavía, después hizo aliyá, y de vender shmates o chiches en onza, cambió de rubro a dedicarse a convencer a Yudim que todavía no hicieron el brit, hacer el brit. La mitzvah de hacer un brit recae sobre el padre, en primer lugar. Cuando nace un hijo a un padre, el padre tiene esta obligación de hacerle el brit. El momento de hacer el brit es a los 8 días y el chico no puede organizarlo solo. Así que Hashem le dio al padre este mitzvah. En caso que el padre no puede o no hay un padre, ahí el rabinato, el bedín, el tribunal rabínico de la ciudad, tiene esta obligación. También, pero la responsabilidad tiene que recaer sobre alguien. Ahora, si un tío entra y se ocupa, bendito sea. Pero la responsabilidad es el padre. Y si el padre no está, recae sobre el bedín. Ahora, si crece el chico y se convierte en un adulto y se da cuenta que no le hicieron Brit Milá, ahí la mitzvah recae sobre él, sobre uno mismo. Sobre el padre. Ya es un adulto, él es responsable por sí mismo. Ya el mitzvah se traslada, la obligación o la responsabilidad se traslada sobre la persona misma, ya es un adulto. Me contó varias historias, pero quiero compartir una historia y después volver a analizar el tema del Brit, el tema de Abraham y Sara, con un toque de Kabbalah, de Chassidus un poco más profundo. Me contó que hace unos meses atrás recibió una llamada de un yudí. El yudí le dice, ¿usted se ocupa de hacer brit para gente más grande que no hicieron brit todavía? Le dice, sí. Le dice, bueno, quiero averiguar el tema. Le dice, no hay mucho para averiguar. Vení directo mañana y hablamos y concretamos el momento. El día siguiente llega y ya tenía todo preparado. El lugar, todo estaba preparado. Y cuando se sienta con él a hablar, le pregunta de dónde es. Le dice, originalmente yo soy kafkazi, de los Cáucasos, ahí en las montañas, al lado de Rusia. Y yo salía hace 35 años y trabajé en el Misrad HaBitachon y hace poco me retiré, estoy jubilado. ¿Y qué pasa? Justo ayer que me llamaste para el bris, estás acá hace 35 años y sabes que no tenés un bris y sabes que se puede hacer el bris, ¿qué te pasó? Le dijo, voy a decir sincero, no hice el bris porque tenía vergüenza. Tenía vergüenza. Vengo de una familia tradicional. Ahí se ve que por un motivo u otro los padres no lo hicieron el bris cuando nació. Ahí cuando era todavía el régimen soviético. Y llegó a Israel sin bris y tenía vergüenza venir a decir no tengo bris y avisar a su entorno que va a hacer un bris. Así que lo postergaba. ¿Y qué pasó que ayer llamaste?
Dijo, le voy a contar la verdad. Antes de ayer, fui invitado para ser el sandak de mi nieto. Ser el sandak en el brit de mi nieto. Y me sentaron sobre la silla. Y me pusieron el bebé en mis manos. Y yo me sentí terrible. ¿Cómo yo, que no tengo bris, voy a ser el sandak de este chico en este momento tan puro? Y decidí no puedo ser sandak. Así que me hice como si no me siente bien, que estoy emocionado, que tengo miedo de tener el bebé. Y rápido me aliviaron de ser sandak. Le pedí a mi hijo que él sea sandak. Mi hijo tiene bris como corresponde. Pero el padre puede que sandak. Obvio, sí. Uh-huh. Y vine después del brit a casa y dijo, basta. Y busqué por internet, encontré que ustedes ocupan y estoy acá. Y hice el bris. Este es el maíz. Pero este maíz tiene un significado muy profundo. Y esto lo vamos a explicar en lo que vamos a hablar ahora, de Abraham Avinu. Antes del bris y después del bris. Abraham Avinu cumplió toda la Torah lo que él podía cumplir ahí en donde él estaba, en la situación que estaba, cumplía todos. Los sabios derivan de los versículos que aunque sea costumbres y takanot, que son instituciones rabínicos que fueron instituidos muchos años después que la Torah fue entregada, Abraham Avinu también los cumplía. Y Rashi lo trae en los comentarios sobre la Torah, aunque sea Eruv Tavshilin, que no voy a entrar a explicar qué es ahora, pero es una institución rabínica que fue establecido mucho después. El tema es que Abraham Avinu no lo cumplió todo de la manera que lo hacemos nosotros hoy, sino en una manera más espiritual. En la Kabbalah se explica que Jacob Avinu, con todo el trabajo que hizo con los palitos frente a los corderitos que vamos a leer más adelante, para que se queden embarazados con animales que estaban manchados con colores marroncitos, negros, que no salgan blancas. Toda la historia. Espiritualmente explica la Kabbalah que este fue el mismo Yehudim que hoy nosotros logramos poniéndonos tefilín. La diferencia es que Jacob vino después de terminar con los palos, los tiró a la basura, porque los palos no se convirtieron en algo sagrado. Lo que se logró en un mundo, en una esfera espiritual, no acá en este mundo físico. Pero no es cualquier cosa que se utiliza para hacer algo sagrado. Por eso estoy explicando. Hasta que no fue dado la Torah, un ser humano no tiene la capacidad de convertir algo material en algo sagrado y divino. Porque somos limitados. No podemos dar vuelta y convertir algo física y material en algo santo y sagrado. Ahora, Abraham Avinu no sabía si hacerse el brit. El brit es un mitzvah de la Torah. Mucho antes Abraham Avinu ya cumplía los mitzvot de la Torah. Pero el brit no lo cumplió. ¿Por qué no? Dicen los sabios que Abraham Avinu se aconsejó con un gran sabio que se llamaba Mamre. Y Mamre le dijo que no tiene que hacerlo. ¿Por qué no? Porque el Brit Milá es la manifestación de divinidad en el cuerpo del Yehudí. Y si uno la hace sin el orden de Hashem, no tiene el
capacidad de impregnar divinidad en el cuerpo. Así que se está lastimando el cuerpo sin sentido. La mitzvah del Brit Milá, el Midrash cuenta que David HaMelech se fue a bañar. Y David HaMelech era una persona, siempre buscaba ser conectado con Hashem. Y cuando uno entra a bañarse, no es un momento que puede pensar Torah en su mente. No puede rezar, no puede cumplir ningún mitzvah. Estaba sin las ropas, así no tenía un talit sobre él. Tefilín no se puede ponerse ahí. Se sintió desnudo en el sentido espiritual. Que estamos desnudos cuando uno se va a bañar, es lo más normal. Pero se sintió desconectado espiritualmente. Hasta que se dio cuenta que hay algo que está sellado en el cuerpo, que es el Brit. Y ahí se calmó. En otras palabras, la mitzvah de Brit Milá tiene la particularidad que en este mitzvah Hashem se queda manifestado en el cuerpo del Yudí. Si no vas a lograr eso, porque Hashem todavía no te ordenó hacerlo, y con tu propia acción no logras hacer un cambio en la materia, sin la fuerza del orden divino, dice Mamre, vos espera. Hacerle no corresponde lastimarse si no hay un orden divino. Y Abraham aceptó este consejo y a lo largo fue un buen consejo. Porque a los 99 años Hashem le ordenó que vos vas a ser el primero para hacer el Brit Milá. A vos, a tu familia. Y ahí Abraham Avinu logró hacer un cambio dentro no solamente de sus sentimientos y su entendimiento, sino en su propio cuerpo. Su cuerpo se convirtió en un cuerpo de un yudí conectado a Hashem. Cuando Abraham Avinu hace el Brit, el mismo día hace un Brit también a su hijo Ishmael. Abraham Avinu tuvo su primer hijo Ishmael a los 86 años. Quiere decir que cuando Abraham cumplió 99, Ishmael tuvo 13 años, a la edad de Bar Mitzvah. Hashem le dice a Abraham, hacerle a tus hijos, y cuando van a nacer más hijos, ahí lo vas a hacer al 8º día. Y a Yitzhak hace el bris al 8º día. Cuenta el Midrash que cuando años después Ishmael y Yitzhak están charlando entre ellos, Ishmael dice, vos hiciste el bris a los 8 días. Yo hice el bris ya siendo un hombre, mucho más doloroso, es toda una cirugía. Y además fue mi decisión. Yo tenía 3 años, puedo decir, papá, no me toques. Y yo cedí. Hashem ordenó, cedí, me entregué. Vos fuiste un pichi. No había lo que cortar, Bechlal, es un chiste. Y te preguntaron y te diste cuenta, no sabía lo que pasa. Racionalmente, lógicamente, tiene razón Ishmael. Yitzhak le dice, Goy Shekop, no empezaste a entender lo que es. No empezaste a entender lo que es un bris. Nuestro padre Abraham cumplió mitzvot antes que Hashem lo ordenó. Y muchos mitzvot. Ya Abraham le dice, Yitzhak le dice a Ishmael, no empezaste a entender lo que es el bris. ¿Por qué no empezaste? Porque nuestro padre Abraham muchos mitzvahs cumplió antes por lógica, por sus sentimientos. Acá es otra cosa. Este mitzvah, el Brit,
que es el único mitzvah de los 613, que Hashem lo ordenó a Abraham Avinu en forma explícita en la Torá, para él y sus descendientes. Es decir, habían órdenes que vaya de su país, que era por el momento, o que vaya a Egipto, que no vaya a Yitzhak, que era que no vaya a Egipto, pero un mitzvah que es un mitzvah de la Torá, que queda hasta todas las generaciones, hasta en la berajá que hace el padre cuando se hace el bris, dice que nos ordenó a entrarle en el bris de Abraham Avinu. ¿Qué es unique? ¿Qué es especial? ¿Qué distingue al Brit Milá de los otros mitzvahs? Una pregunta. ¿El bris se puede comparar con esto que decimos un vientre de quien nace de un vientre judío? Es un judío. Sí. ¿Y el bris también? El bris ya es algo que se hace, uno no nace con eso. Por eso digo, pero una vez que lo hace, tiene casi la misma. No tiene lo mismo, pero está muy conectado. Muy bueno el punto, que es muy profundo lo que está diciendo usted. Ahora vamos a seguir explicando, lo va a entender. Sí. Ishmael está explicando, Yitzhak le está explicando a Ishmael, todo el concepto del bris es algo que está mucho más allá de la lógica y de lo que siente la persona. El bris es la primera manifestación que un ser limitado y finito puede conectarse y unificarse y hacerse una sola cosa con el infinito. ¿Por qué? La única manera que el ser humano puede conectarse con el infinito es si el infinito le extiende la posibilidad de conectarse a él. No podemos saltar encima de nuestra cabeza. La cabeza es lo más alto que tenemos. Puede saltar mucho, pero nunca puede sobresaltar mi propia cabeza. Soy limitado. ¿Cómo puede conectarme al infinito, que está más allá que la capacidad humana? Si el infinito que Vayochel se extiende a mí y me dice, haceme tal cosa. Y este es lo especial de todos los mitzvot. La unión, la posibilidad que Hashem dio al Yudí a conectarse con el infinito. ¿Cómo? Porque el infinito me dice, quiero tal cosa de vos. No importa qué es lo que me pide. El hecho que me pide hacer algo, me da la posibilidad de conectarse con él. Y a través de cada mitzvah hay una unión especial entre el que cumple la mitzvah y el que ordenó la mitzvah. ¿Dónde se manifiesta esta unión en la manera más visible y más concreta? En un bris milá. Porque ahí la mitzvah queda sellado, queda impregnado en el cuerpo del yid, no solo en su alma, sino en su cuerpo. Se une el cuerpo del yid a través del mitzvah con Hashem. Y no es posible a través de la lógica. La lógica en interfiere, porque la lógica es limitado. La lógica es limitado. La lógica no es un lugar que el infinito, que no es una herramienta para captar, para unirse a lo infinito, porque la lógica es bien limitado, es bien cuadrado, tiene sus reglas. Por eso si alguien tiene que decidirse si hacerlo o no, el decidirse de una manera interfiere con la conexión infinita que tiene que haber. Por eso en este mitzvah Hashem dijo, no esperan hasta que cumple bar mitzvah.
Porque justamente en este se manifiesta la unión que es más allá, que viene por la conexión intrínseca que un Yid puede tener con Hashem, porque el Yid tiene un Neshama, y en el Brit Milá es la primera manifestación concreta de la Neshama en la persona. El Talmud dice que cuando el feto está dentro del vientre de la madre, ahí viene un malach, un ángel, y le enseña toda la Torah. Y antes que el bebé nace, el malach hace algo para que se olvide todo. Pero no estamos hablando de que el nefesh se transforma en neshama en el momento del bris. No. Ya es neshama, entonces ya es judío. Así es. El nefesh antes del bris es makif, sobrevuelo. La relación es superficial entre el cuerpo y el nefesh. Por eso lo que estudió en el vientre no le queda. ¿Para qué lo enseñan si no le queda? Porque cuando lo estudia después es como recordarse de algo que ya sabía. Pero es makif, la relación le envuelve, pero no es algo que entra y se unifica con él en su interior. No se hace parte de él. No se internaliza dentro de él. En el bris es el principio de Knisat Nefesh Akdosha. Y por ese motivo, desde el brit, es preferible hacerla al bebé Netilat Yadayim a la mañana. Porque como ya tiene un neshama, ya atrae también a los asuntos impuros a la noche, y por eso a la mañana es preferible que le hagan Netilat. Así se trae. La culminación de la neshama se internaliza es en el bar mitzvah, en el varón, en la mujer, un año antes en el bat mitzvah. Por eso Yitzchok le dice a Ishmael, el nivel más alto de Brit Milá es justamente el Brit Milá a los 8 días. Porque a los 8 días el chico no entiende nada. Su relación con Hashem no es algo lógica. Es algo bien esencial, porque el bebé no tiene desarrollado ninguna capacidad lógica o cognitiva. Y no le pregunta nada. Es una expresión esencial que tiene. Y volviendo al maíz, Hashem hace que el yudí, cuando no le hicieron el bris por cualquier motivo, en ciertos momentos de su vida, Hashem despierta en él esta relación esencial para que salga este Pinteliyid y diga, para que concretarlo necesita hacer un bris. Este maíz me sacó. Ayer cuando escuché el maíz que les contó en el principio del shiur, es increíble. Un yudí sale de Rusia hace 35 años y da vueltas, vueltas y vueltas, y cuando se sienta en el bris a hacer sandak, en el bris de su nieto, de repente se prende que dice, ¿cómo vas a hacer sandak? Estás en falta, no dejaste vos en tu persona que se manifiesta la neshama como corresponde. Y ahí, ¡pum!, explota. Voy a hacerlo. ¿Por qué? Tenés ya 60 años. Hasta ahora no. Sin por qué. No existe por qué sobre este tema. ¿Por qué? Es una pregunta lógica. No hay lógica acá. Es mucho más allá que la lógica. Es la conexión intrínseca que está entre el Yid con Hashem, como se concreta hasta en el cuerpo del Yid. Entonces este hombre se circuncidó. Sí. ¿Y qué pasó con él después? ¿Cambió algo en su neshama, en su relación con Hashem? En su cuerpo se cambió. Se manifiesta Hashem ahora en su cuerpo. Es increíble. Hashem dio la posibilidad
que nuestro cuerpo, en nuestra carne, se puede manifestar a través del mitzvah en forma concreta Hashem. En la parsha de la semana que viene, Eliezer tiene que ir a hacer una misión para su patrón, para Abraham, y Abraham le dice para hacer la Shevuah frente de su bris. Es decir, hoy en día en el Besdin te dan un Sefer Torah para decir un Shevuah. No se practica hoy tanto, pero en concepto existe. Para hacer un Shevuah, un juramento, hay que agarrar un jefe shel mitzvah, un Sefer Torah, si no se puede con Sefer Torah, con tefilín. Abraham no tenía Sefer Torah o tefilín. No tenía el mitzvah de escribir un Sefer Torah. Si el pergamino no podía tener todavía la Kedusha. ¿Cuál fue el objeto, el único objeto que tenía la Kedusha de un mitzvah? El cuerpo de él. No es lógica, y por eso es en el 8º día, como tantas veces repetimos, que el 7 representa la lógica, la creación limitada, los 7 días de creación, los 7 sefirot, midot con cual Hashem creó el mundo. El 8º es uno más allá de la lógica. El Brit Milá es el 8º día por eso. Por eso le dice a Yitzchak, Yishmael, you missed the point. No captaste el concepto. Tu bris fue un bris de un Yishmael. Pero de un Yid, el bris es sin preguntarlo. No hay lugar para preguntas acá. Es algo tan esencial, tan profundo, que la lógica no puede involucrarse acá. Tuve el zhut de estar en Rusia, en Shlichus del Rebbe, en el año 92. Apenas después que cayó la cortina de hierro. Todas las semanas alquilábamos en una clínica una habitación y venía un moel de Moscú y tuvimos ahí fila. Llegamos a ser un abuelo, hijo y nieto en el mismo día. Mucha gente estaban también yéndose a Israel. Quisieron llegar ya a Israel con Brit hecho. Era un momento especial. Pero se veían chicos jóvenes que se decidieron a hacer el bris, viendo lo que nos dolió a los compañeros que ya hicieron y la incomodidad. Pero se entregaban. Venía de un lugar que no es un lugar, no es lógica. Venía de un lugar muy profundo. Se veía el Pinteleid. Yudim que no tenían ninguna educación, ni ellos ni los padres. Ya los abuelos no tenían educación judía. Con una mentalidad soviética. Pero cuando tenían la oportunidad de hacer un bris, les salía algo más allá. Un campamento en el verano, todos los chicos, obviamente con el permiso de los padres, pero los chicos que queremos hacer nuestro bris. Abraham Avinu representa la energía divina como se proyecta desde arriba para abajo. Abraham es Chesed. Abraham es luz. Abraham también es Chochma. Abraham, un nivel superior de Chochma. Kabbalah dice que Chochma es una sefirá bli kli. Chochma es una sefirá. La sefirá normalmente está compuesta de una energía que se llama en el idioma de Hasidut Or. Se habla de las energías divinas, lo llaman Or.
Y el or, para ser canalizado de una manera más específica, tiene un kli. Y los 10 sefirot son orot con kelim. Cuando quieren un poco describir Chochma, que es el primero de los 10 sefirot, dice que es un or bli kli. Es un or que domina tanto el or que el kli no es notable. Por ahí un ejemplo puede ser un kli de vidrio. ¿Viste? Cuando tenés una luz, una llama, si la tapas con algo que no deja salir a la llama o que oscurece la llama, ahí el kli se siente, el kli está tapando, filtrando, no deja salir toda la luz. Pero si es una vidrio transparente, cristal, ahí la luz, si es una luz fuerte, no se ve que hay un vidrio. Mira si no ves un vidrio. El vidrio en cierto sentido contiene algo, pero no ves al vidrio. Domina la luz. La Chochma es la luz que domina. Después viene la Binah, que es todo el kli para contener y darle más forma, darle más especificación a esta luz. No dejarle tan abstracto. Abraham Avinu es Gesed, es Chochma. Representa la luz como brilla desde arriba. En el Bris Milah logra que esta luz tan elevada se manifiesta en el cuerpo más material del ser humano. Este es el objetivo de la entrega de la Torah, y Abraham Avinu empieza la revolución a preparar el mundo para la entrega de la Torah. En la mitzvah de Brit Milá fue específicamente la mitzvah que se convierte en el mitzvah de Abraham Avinu, que él cumplió como mitzvah antes que Hashem entregó la Torah. Los otros mitzvot, como decimos antes, los cumplió teóricamente, en forma abstracta, pero no concretamente. No podía, no tenía el poder, la capacidad, si no fue ordenado hacerlos. Pero Bris Milah, Hashem a los 99 años le dio esta posibilidad. Y de esta manera Abraham Avinu empezó a preparar el mundo. Fue el primer paso a acercar al mundo que sea apto para la entrega de la Torah. El pueblo que había salido de Egipto, de Mitzrayim, no tenía circuncisión. Y Yoshua vino, o a los hijos, o los que usan el Yardén. La historia es así. Muy interesante. Los Yudim en Mitzrayim, muchos no hicieron Brit Milá. Pero para traer el primer Korban Pesach, tenían que hacer Brit, si no, no podían ser parte del Korban Pesach. Y por eso, el sangre que pusieron en los postes de las puertas era mezclado del sangre del Brit con el sangre del Korban Pesach. Los que salieron de Mitzrayim sí tenían Brit. Los que nacieron en el desierto, durante los años que estaban en el desierto, muchos, no, la mayoría no tenían Brit. Y ellos lo hicieron antes del Pesach que hicieron en Arvot Hayarden, cerca de entrar a Israel con Yoshua, para hacer el Korban Pesach. Antes de entrar en Eretz Israel, hicieron Brit Milá a todos los que pasaron por el Midbar y no lo hicieron. Así que estos eran dos más Brit Milá. Brit Milá, los masas. Mega Brit Milá. Que se cuenta en Tanaj. Se habla sobre este tema. Si era bien que no hicieron Brit Milá en el Midbar, si no era correcto. Es un tema, el Brit Milá no es un tema tan lógico, porque de un lado, la ley en el Brit Milá es que si es peligroso, no se pone la vida en peligro
para cumplir un mitzvah. La mitzvah es para vivir con la mitzvah. Pero de otro lado, cuando Moshe tiene el orden de ir a Egipto con su familia, agarró su familia y tenía un bebé recién nacido, que tenía por ahí alágicamente el motivo para no hacerlo por el viaje, y le pasó lo que pasó hasta que Tzipora, su esposa, se dio cuenta que es por no hacer el Brit al hijo. El Brit Milá es un tema no muy lógica, muy profundo el tema del Brit Milá. Y es interesante porque durante las generaciones el Brit era algo que muchos Yudim, aunque estaban muy, no sé si la palabra es alejados o muy ignorantes en lo que en otras partes del judaísmo, el Brit fue algo que sí se cumplía con mucho Mesirut Nefesh. Abraham Avinu representa este pacto especial y se llama con su nombre hasta hoy en día, a pesar que hoy el mitzvah lo hacemos porque Hashem volvió a ordenar el Am Israel de este mitzvah en el monte Sinai, y por eso hacemos el Brit. Pero sigue llamándose el Brit Abraham Avinu, porque Abraham Avinu abrió el camino y hizo posible toda la entrega de la Torah, incluyendo el mitzvah de Brit Milá, fue a través del Brit que hizo Abraham Avinu. Pero ¿por qué dijo que Hashem volvió? La palabra volvió es como que por un tiempo se interrumpió y Hashem lo volvió a hacer. No se interrumpió, es que todos los mitzvot que hacemos hoy es por el orden de Hashem en Har Sinai. Es una renovación del orden que tiene otro poder, otra capacidad, porque fue dado en Monte Sinai, donde fue el gran cambio. Hay antes de Sinai y hay post Sinai. Y aún los mitzvahs que Hashem ordenó a los avot antes, como Brit Milá o a Jacob el Gid Hanasheh, reciben otra fuerza y otro poder después que Hashem entrega la Torah. Por eso el Rambam dice que hoy cuando hacemos el Brit Milá no es por el orden que Hashem le dio a Abraham, sino por el orden que Hashem le dio a Moshe Rabbeinu en Monte Sinai. Pero sigue llamándose Brito shel Abraham Avinu, porque él abrió el camino para que este concepto de divinidad que puede manifestarse en el mundo fue con su Brit Milá. Y este fue el primer preparación, el primer abertura de camino a la dirección de Matan Torah. Pero eso, yo me entero de esto, pero porque nunca lo leí en la Torah, esto, o sea, no figura entre los mandamientos. Sí, figura en Parshat Shmini, en el tercer libro. Moshe Rabbeinu repite, dice, esta va a ser la ley de una mujer que tiene un varón, los korbanot que tiene que traer, y cuando es impura y cuando es pura, se purifica, y después dice, Vayom Hashmini, en el octavo día, y Mol Psaror Lato. Ahí aprendemos la mitzvah para todas las generaciones, como está en la Torah después que Hashem entrega la Torah. Además del orden que fue dado a Abraham Avinu. Bueno, este es el maíz del bris. Tengo un chiste muy bueno sobre el Sí, pero antes de decirlo, tenés que asegurar que es apto para frente del Aron HaKodesh. Es más o menos por Lo dejamos ahí más en... Ok, aparte está grabando acá. ¿Por qué da Hashem un mandamiento, una mitzvah tan extraña, que se corte ahí, que es privado, y es raro, es como el fruto del árbol, es como la mitzvah de cortarse, pudiera ser cortarse la oreja, ¿no? Pero Es justo lo que explicamos en esta clase. Que toda esta mitzvah no es una mitzvah. En mitzvah en general no son lógicas. La mitzvah es un deseo divino que está encima de la lógica.
Lo que Hashem hace es que también se manifiesta un poco en la lógica para que nuestra lógica también participa en eso y no se queda afuera. Posiblemente es el Maimónides en Moreh Nevuchim, o en uno, si no estoy equivocado, no lo estudié adentro, nunca he estudiado el Moreh Nevuchim, pero leí en otros lugares que citan el Moreh Nevuchim. Si no estoy equivocado, está ahí que el Rambam dice que la lógica de la mitzvah es a debilitar nuestros impulsos naturales y saber utilizar las fuerzas y energías que Hashem nos dio en la manera correcta para servir a Hashem, en la manera que Hashem quiere que vivimos nuestra vida. Por ahí donde se hace el bris, representa también lo impulsivo que el hombre puede ser y dirigirse con su naturaleza animalística sin controlarse. Y justamente lo que Hashem quiere de nosotros es controlar nuestros impulsos y actuar en forma pensante y con un propósito. Puede ser donde la mitzvah se manifiesta también en la lógica. Donde si voy a cortar la oreja no tiene mucho sentido. La figura del padre o del que decide que eso tiene que hacerse, porque toma una decisión fuerte. Sí, también, porque es uno de los mitzvot, como mencionamos en principio, que cae sobre el padre. Hay un parte en el Talmud, en el Masechet Kiddushin, que está enumerando ahí, cuenta en el Talmud, en Kiddushin, todos los mitzvot que el padre tiene para cumplir con sus hijos. Y uno de ellos es el Brit Milá. Vos decís que es una decisión fuerte. Yo creo que es algo tan natural que ni siquiera se toma como una decisión. Uno sabe que al cabo de días es un distinto. La verdad es que los dos tienen razón. Porque volviendo a lógica en encima de lógica. Lógicamente es una decisión fuerte. De hecho, una de las... que pasó mi hijo fue una decisión muy fuerte. Muy fuerte. Pero lo hizo. Qué bien, qué bien. Porque estaba rodeado de toda una comunidad que no era de la colectividad, incluso la madre de la criatura. Y ahora, escuchando, también es como sentir lo que atravesó él para tomar la decisión. Esta decisión. Firme lo que él había dicho. Así que si pensamos lógicamente, es muy difícil. De hecho, una de las diferencias entre Ashkenazim y Sefaradim en el Brit Milá, la mitzvah es lo mismo para todos los Yudim, pero en ciertos detalles y costumbres, los Sefaradim dicen Shechianu. El padre, además de la brajá de Brit Milá, proclama en público Shechianu, que llegó a cumplir este gran mitzvah, es una alegría. Los Ashkenazim no proclaman el Shechianu. Y el Ramó dice, el autoridad rabínica Ashkenazí, Rabbi Moshe Isserlich, dice que el motivo es porque el Brit provoca un cierto dolor en el bebé, hasta que el bebé muchas veces llora, y cuando llora despierta también una cierta incomodidad a los padres y a todos los que están presentes. En un momento de dolor, no se dice Shechianu. Y los dos son correctos. Por la neshama de uno, es la alegría más grande que hay. Por el cuerpo y la lógica de uno, duele. Cuando se corta, duele. Así que esta actitud simple que tiene es muy noble porque viene de la neshama. Y la neshama está conectado más allá de lo que es cómodo, lo que se entiende, lo que no se entiende. Es mi conexión con mi fuente, con mi origen de energía y fuerza que es Hashem. Pero hay un cuerpo, y el cuerpo le duele. Y al corazón, las emociones de los padres, le cuesta. Y ahí es donde sí es algo que cuesta. Así que las dos cosas son verdad, depende de qué lado que miramos. Ok, que Hashem nos ayuda, que el zhut de todos los Yidden que en todas las generaciones hicieron Brit Milá, se concreta ya la manifestación de Hashem en todo el mundo, y ahí va a venir el Brit
más profundo, que dice el Naví que cuando va a venir Mashiach, Hashem va a circuncidar nuestro corazón. No solo circuncisión del cuerpo, de la carne del cuerpo, sino va a circuncidar nuestro corazón para que seamos totalmente sensibles y receptores aptos para recibir a Hashem dentro de nuestro corazón. En Devarim aparece eso, ¿no? También, sí. Brit Aleph. Umal Hashem Elokecha et levavcha. Usa la palabra umal de circuncidar. Levavcha, sí. Muy bien. ¿Qué sentido es el Brit Milá cuando la mamá no es judía? Es un tema, mira, cuando hay un padre que es yudí y después el chico quiere identificarse con la religión de su padre, es mucho más fácil para este chico si ya tiene el Brit Milá. Es como un paso ya hecho. Tienen que pincharlo un poquito, pero ya está hecho el bris. Yo cuando estaba en Rusia tuvimos muchos casos de chicos que tenían un parte, o el padre o la madre judía, el otro no. Cuando la madre es judía, automáticamente es yudí. Cuando el padre es judío, no es yudí, halajicamente. Pero los rabinos, cuando viene un chico que el padre es yudí y quiere convertirse, son mucho más flexibles, inclinados a hacer la conversión. Porque el padre es yudí, tiene una influencia. Sí, no cabe duda, pero si Así en este sentido no es obligado a hacer el bris. no es judí, no estamos haciendo algo sobre algo que, bueno, Hoy cortar un dedo también, que es lo mismo. no es así, porque hoy en el mundo mucha gente hace circuncisión por motivos higiénicos también. Es decir, si se hace bien y con cuidado, no es un problema. Decir que es un mitzvah de Brit Milá, la braja no se hace. Me dijeron que la corona inglesa hacía hacer Brit Milá. También.